Buenas noches, una nueva misión de Crono Sistema. Recuerden, yo tengo que decirlo todos los días, me dijeron a mí, decirlo todos los programas, que abajo del título y arriba de los horarios, de las horas, de los temas, está el link del programa subido ayer a Libre. Bueno, yo me voy a referir a la noticia de la detención de Soros, que tanto revuelo causó entre los que están con las garras levantadas. Se me acusó de no chequear la fuente, y es precisamente lo que hice. Revisé el sitio durante 90 minutos buscando otra noticia de cualquier tema que fuera polémica y no encontré ninguna. No la tiré en crudo, la expliqué, cité la fuente y escribí en el video. Para los que les gustan desenmascarar caramelos, la inteligencia de Estados Unidos y la OTAN, según refiere en esas 50 páginas que se dieron a conocer el martes, es decir, el día siguiente, y con todos los medios de que disponen, tampoco pudieron frenar la noticia sino hasta 2 meses después. Sinceramente, si alguno cree que puede hacer mejor este trabajo, que lo demuestre. Eso sí, solo, sin producción. Quien me sigue de hace años debería hacer lo que los romanos llaman el aura mediocritas, es decir, en este canal se ha manejado y difundido una cantidad ingente de información. De ese 100% difundido y tratado en todo este tiempo, ¿cuál es el porcentaje de info quemada? ¿Soy conocido del ambiente como uno que dice huevadas constantemente? ¿Puede señalar una sucesión de hechos similares, probar mala fe? Simplemente podrían dedicar el tiempo a buscar e investigar ellos mismos o beber de otras fuentes infalibles en proporción a los medios, en especial lo del régimen global respecto de esta pandemia. ¿Han tenido la misma vehemencia con ellos? Alguien con un seudónimo ridículo me da lecciones de moral y me compara con las feministas. Me cansé de decirlo. La Argentina va derecha a estrellarse contra la pared y uno de los motivos es el caranchismo entre compatriotas. A modo informativo, les paso algunos temas que cuando lo difundí me ridiculizaron, solo de los 3 primeros años. 2013, la Agenda 21 de la ONU, cuando todavía no se conocía. El tema de los chemtrails, el fracking en Vaca Muerta, la marihuana transgénica, eso me dio dolor de cabeza, los campos FEMA, me dijeron de todo, el proyecto Blue Beam y varios del plan Andimia. En 2014, el plan Calergi, la guerra civil y el plan de destrucción de la Argentina, Hezbollah en nuestro país, ahí me insultaron en todos los colores, la rebelión mapuche y China, la avanzada del plan Andimia. En 2015, el partido judicial al servicio de Cristina, 5 años antes. El acuerdo chino-inglés, el fraude electrónico, el lento camino al comunismo, la sublevación aborigen en el norte, cuando nadie hablaba de eso, y la ley del almirantazgo, que hoy todos se preguntan y dicen. Hice un programa especial en el 2015 de eso. Uno de los programas que más dolor de cabeza me causó fue Operación Tormenta Blanca, en el que relaté la ocupación de la Patagonia. Me insultaron y se borraron de la suscripción. Pues bien, en el lugar donde se iniciaba la ocupación, construyeron después el aeropuerto de Lewis. La gente tiene muchos recursos y nos llena de mentiras tratándonos de infradotados. La TV tiene muchos recursos y nos llena de mentiras tratándonos de infradotados. Recuerdo al zar Alejandro Romay, que declaraba que su éxito se debía a que producía TV para gente con mentalidad de un pibe de 12 años. Y los boludos lo aplaudían. Hoy están todos cagados en las patas con la pandemia en función de los infalibles medios oficiales que sembraron el terror en base a noticias falsas y ocultamientos. Definitivamente voy a tener que hacerle caso a quienes realmente me respetan, ignorar a quienes me juzgan desde un seudónimo y huyen ante el pedido que hagan el descargo mediante un video. Se debe evitar que el fuego tome cuerpo y así impedir que los caranchos hagan de un ratón una vaca. Bueno, vamos a hablar de Maradona. Tocar este tema trae problemas, porque es meterse en el medio de la grieta, en la ceguera que produce la grieta.
Vamos a explicar dónde nace la leyenda Maradona. El 13 de junio de 1986 fue la primera vez que se encontraban frente a frente ingleses y argentinos luego de 4 años de finalizada la Guerra de Malvinas. Nadie provocó el hecho, ni fue algo preparado, se dio así. Quienes lo vivimos en directo podemos dar fe de la expectativa mundial de ese partido de fútbol. Era conmoción en el mundo. En nuestro país, pregunten a cualquiera de los millones que lo vimos en directo dónde lo vieron y el 100% se lo va a decir. En mi caso, no recuerdo dónde vi la semifinal ni la final, pero de esa en particular recuerdo hasta el último detalle. Maradona, a los piratas del mundo, a quienes vivieron engañando a cuanto pueblo hubiese en el planeta, le hizo un gol con la mano. Gol que hasta hoy lo tienen atragantado. Y para completar su inolvidable tarea les convierte un segundo, el más grande de todos los mundiales, el que se llamó el gol del siglo, donde dejan el camino a medio imperio británico. The Guardian, uno de los diarios más prestigiosos de Inglaterra, realizó un homenaje al 10 en ocasión de su fallecimiento y publicó una ilustración en la que se lo veía a Diego gambeteando a varios representantes de la historia cultural de ese país. Y nosotros somos tan estúpidos que criticamos el gol con la mano o subestimamos el título de 1978 por la goleada a Perú. Pregunten a los ingleses si tienen algún mea culpa que hacer del vergonzoso título obtenido en 1966 cuando fueron locales. Así comenzó a generarse el personaje que después se convertiría en mito. ¿Qué es lo que lo convierte en algo mitológico? Simplemente lo que muchos no quieren reconocer. Y es que Maradona se identifica con una gran parte del pueblo argentino. Y paso a detallar lo que a muchos les avergüenza. Es ventajero, tramposo. ¿Quién no lo es en Argentina? Transgresor, tampoco lo van a reconocer. Enfrentado a los poderes constituidos en el fútbol, en la política, fue rebelde hasta su muerte. Hasta acá como andamos. Cuando la justicia de Estados Unidos descabezó la FIFA hace años, que Maradona lo venía denunciando. Siempre luchó por los derechos de los jugadores, era su ámbito, lo hubiese hecho en cualquier otra actividad, por eso es tan difícil encontrar un par que hable mal de él. ¿Que es arrogante, orgulloso, prepotente? ¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado? Critican su vida privada. Diego, desde los 16 años, dejó de tenerla. Durante 40 años fue el personaje más conocido del planeta. ¿Me puede decir quién está preparado para eso? Y cuando digo más conocido lo coloco por encima de líderes políticos, religiosos, artísticos. Si piensa que exagero, vayan y pregunten en una aldea de la India quién es el Papa o el presidente de Estados Unidos. Y luego nombren a Maradona. Un hecho histórico. En 1995 regresa a Boca Juniors y hacen un partido presentación en China, que lo vieron en todo el planeta 2.000 millones de personas, casi lo mismo que la final del Mundial el año anterior. Reitero, ¿quién está preparado para eso? Yo conocí personajes que no eran conocidos más allá de la General Paz y eran insoportables. Critican su adicción a la droga. A los que lo hacen, les pido que hagan una rinoscopía a los miembros del gobierno o congreso que votan cada 2 años. Y después me hacen un comentario. También hacen hincapié en el estrato con su esposa e hijas, obviando el tremendo problema social que tenemos en los niveles medios con los hijos de parejas separadas y los sectores bajos con infinidad de hermanos de diferentes padres. Yo estuve haciendo un raconto rápido de los próceres con que nombramos nuestras calles y ciudades, y todos tienen un muerto en el placar. Les digo algunos nomás. San Martín destrató a su esposa, tuvo una concubina en Perú
y cuando se fue de allí, la abandonó junto con un hijo. Belgrano tuvo innumerables hijos, de los que no se hizo cargo. Lo mismo con Urquiza, algo parecido con Irigoyen. Rosas, cuando se exilia, se va solo porque su concubina, con la quien tenía varios hijos, se negó a abandonarlos, que era la exigencia del restaurador para subirla al barco, que abandone sus hijos. Y estamos hablando del líder más católico de la historia. Perón presentó como novia a una niña de 14 años. Alfonsín tenía doble vida, Menem ni hablemos. Y si hablamos de corruptos, desde 1810 no alcanza el programa. ¿Los veneramos o volvemos a votar? A todos. Y exigimos que Maradona sea impoluto. Maradona no es un ejemplo de nada, es el reflejo de un país que dinamitó su educación y entregó su cultura en 1985, que da el mayor rating a programas de televisión como lo de Tinelli. ¿Qué sociedad puede hacer un cargo luego que votó 4 veces al kirchnerismo, 2 veces a Menem, a 2 inútiles como de la Rúa y Macri, y le permitió un golpe de Estado a Duhalde, que avala feudos provinciales, que apoya golpes militares, que festejó una revolución cuya carta de presentación fueron 400 muertos inocentes en el bombardeo de la Plaza de Mayo? Si el culto a Maradona es el símbolo de la decadencia, observen cómo comenzó la misma y háganse cargo de la desidia. No es referente de nada, es el emergente de una sociedad cuyos dirigentes la vienen engañando y estafando desde hace décadas. Maradona dio alegrías a la gente y díganme qué político le dio alguna en los últimos 40 años. Cuando festejamos el Mundial del 78, una mujer que no conocía me abrazó llorando diciendo: ¡qué alegría nos dieron estos muchachos! ¿Se dan cuenta por dónde va la gente y qué es lo que quiere? No he escuchado ninguna voz criticando el hecho que las 2 últimas primeras damas fueron una madre soltera y una concubina. Sean un poco más disimulados. Por lo menos tengan la coherencia de Maradona, que aún lleno de dinero, fama y todo lo que conlleva con ello, jamás renegó de su origen en Villa Fiorito. Y tengan bien claro que todos los errores que cometió los pagó él. Nadie que lo critique se perjudicó con algún desliz suyo. No da peores ejemplos que cualquier persona pública del ambiente artístico o político. Sin embargo, esa misma gente que lo critica sigue votando a quienes sí lo han perjudicado. La mejor definición la escuché de un napolitano cuando le preguntaron por su veneración. Su respuesta fue lapidaria: es el único que no nos mintió, que cumplió su promesa. Y de todo lo que aconteció la semana pasada, no le hagan cargo a un muerto. Si se violaron protocolos sanitarios, ¿son los mismos que se violan en la marcha de Cambiemos contra el gobierno o los que se van a llevar a cabo a favor o en contra del aborto? Si el sepelio costó millones, no es culpa de un muerto, sino de los vivos que quisieron sacar ventajas. Si la barra brava de Boca condicionó todo, es la misma barra que viene operando desde siempre, desde que Macri era presidente del club, al igual que todas las otras barras de todos los clubes a lo largo de todo el territorio nacional. Son cuerpos de choque de los políticos. Es recontra archiconocido que dirigente que no controla la barra brava de su jurisdicción no puede ejercer la política. Yo le pido que dejen la hipocresía y reclamen a quien corresponde. Ya no hay lugar para los chivos expiatorios. Sectores religiosos lo tratan de degenerado y no pueden ocultar la pedofilia que se esconde tras los muros del Vaticano. Nadie es profeta en su tierra, pero si en todo el mundo fue homenajeado sin ser agredido, es porque el balance le es favorable, le pese a quien le pese. It's like I'm 53 years old and it feels like my entire life
he was like part of it. When I was very, very young, maybe 8, 9, 10 years old, I think I saw him first time when he was 16, 17 in any video juggling the ball. From that moment on, he was the player for me. Diego was a sensational guy. Maradona had some struggles. Let me say it like this. I will miss him. Nadie puede dejar de reconocer que Maradona estaba por encima de la grieta. Su despedida en los estadios durante el último campeonato de fútbol así lo demostró. Y observar el jueves pasado a esos hinchas de Boca y River llorando abrazados, o a ese otro de Rosario Central de ir a ofrendar su camiseta en el estadio de su archirrival, debe llamarnos a la reflexión de que quizá ese sea su legado, que hay un sentimiento argentino que aún sobrevive por encima de las grietas creadas por los políticos para dividirnos. Un capítulo aparte es la inutilidad demostrada por la dirigencia política que quiere convencernos que puede administrar nuestro país, cuando en realidad no pueden organizar un velatorio. El chiquitaje de aprovecharlo políticamente los pasó por encima, y de echar la culpa a otros cuando se reprime es típico de los argentinos de no hacerse cargo de nada. La culpa siempre la tiene el otro. La imagen del presidente y su concubina ocupando el lugar de la viuda, recibiendo las condolencias, es una de las imágenes más bizarras vistas y una demostración de quien nos gobierna. La vergüenza de un sector político, el gobierno, de querer sacar ventaja con su muerte, y del otro, la oposición, de querer hacer lo mismo con los errores del primero, viene a confirmar lo que tanto repito: son todos iguales, son todos la misma mierda. Y con esto, con lo que voy a terminar, es muy personal y polémico. Ante la actitud tomada por la ex esposa y sus hijas de suspender el velatorio, pongo en dudas si tienen más derecho que el pueblo argentino. Disculpe, señora, ya no les pertenecía. De haberse percatado de ello, se habría evitado el escándalo y la represión. Vamos a hablar de la situación en Europa, ¿no? Hay cosas que se están complicando día a día. El tema de los Balcanes. Veamos Ucrania en específico. La maquinaria está enfrente hacia el frente, o frentes, porque parece que no será uno solo. En Bielorrusia ya se ha cruzado una línea roja que Putin puso como ejemplo de intervención. El 27 de agosto dijo en televisión que se disponía a ayudar a Lukashenko con la ayuda de la Fuerza de Seguridad y formó una brigada de refuerzo. Firmado bajo el Tratado de la Seguridad Colectiva, declaró que cumplirá esas obligaciones ante la aparición de amenazas externas o la aparición de extremistas en las calles. Se podrán utilizar cuando los elementos extremistas empiecen a cruzar ciertas líneas con actos vandálicos como incendios de automóviles, casas, oficinas públicas. El 20 de noviembre se cruzaron esas líneas. En Ucrania declaran que podrían tomar el Donbass en cuestión de semanas, no solo con los drones prestados por Turquía, sino con los 100 tanques desplazados a Kramatorsk en la frontera. También movilizaron su batería de lanzacohetes múltiples, trasladándolos a lo largo de una línea de 60 kilómetros de frontera por vía ferroviaria. Kiev no responde al respecto, y los observadores europeos de la OCDE no son autorizados a llegar a las inmediaciones por cuestiones de seguridad. En Bielorrusia se ha producido un ataque contra la persona de un miembro del Ministerio del Interior, explotando su auto. Se cree que el proceso de ataques a las fuerzas de seguridad crecerá, ya que desde octubre han iniciado pequeños incidentes en los domicilios de distintos agentes del orden. A Karabaj ya se efectuaron 290 vuelos de transporte de material militar para abastecer a las tropas rusas. También Turquía no cesa de hacerlo hacia Azerbaiyán. Los ucranianos se están organizando para minar el mar de Azov, ya que han adquirido una extraordinaria cantidad de minas, más allá de las normales necesitadas. Los finlandeses, como si faltara alguno a la fiesta, han pedido que Rusia sea eliminada del sistema de pagos internacionales SWIFT.
Estados Unidos estudia ampliar las sanciones por su acción de unión de Rusia y Bielorrusia. Estamos delante del paradigma donde unos países bálticos quieren sancionar a otros porque le quieren comprar electricidad a Bielorrusia de su recién inaugurada central nuclear. Parece que muchos países excomunistas quieren los despojos de Rusia. ¿Dónde nos llevará esta fiebre antirrusa? No lo sé. Tampoco temo solamente a dónde llevará a los rusos. Putin fue claro en caso de sentarse el representante del pantano en el Salón Oval, y creo que también esto lo tomaron en serio. Pretenden una desestabilización en las fronteras rusas y sus países de influencia al estilo de una revolución de color. No existirá un conflicto de baja intensidad, porque los rusos no sobrevivirían como nación a un hecho semejante. Incendiar los Balcanes siempre terminó mal. Solo recordar la historia mete los pelos de punta. Hitler era un cabo de infantería, Napoleón un cabo de artillería. Tengo miedo de leer la biografía de Erdogan. Ante este punto de la situación mundial, podemos decir que peor que Trump es solo Biden, fundamentalmente porque los JP Morgan han lanzado la alarma diciendo no solo que si ganase Trump peligra el mercado, sino que si presentase una acción penal contra el fraude, sería toda la humanidad pagar el precio. Si hay que aceptar el fraude. Más allá del personaje que podría resultar antipático, solo por esto nos tendría que resultar amado en cierto modo. Evidentemente molesta a la finanza que quiere imponer este nuevo sistema de vida para todos nosotros, ajustado a sus intereses delirantes. Obviamente una movida así en este campo, evidenciando cierto nerviosismo mundialista, ratifica aún más mi tesis sobre el plan B del globalismo. ¿Y cuál es? La guerra. Si Trump los acorrala, estos están dispuestos a incendiar el mundo y no hay dudas. La certeza número 1 es que los medios ni hablan de esto. La certeza número 2 es más complicada. El nudo de la discordia es la Turquía de Erdogan, que no se sabe si quiere perseguir delirios imperialistas otomanos o está al servicio de la NATO y los globalistas. Anteriormente señalé que Rusia había tomado en serio el hecho de que Erdogan se acercó a los ucranianos últimamente. Y cuando digo tomar en serio, me refiero al traslado de material bélico al Donbass por de parte rusa, ya que observadores de la OCDE detectaron la instalación del sistema S-725 antidrones que en teoría no podrían importarse. Los sensores están instalados a 12 kilómetros de la línea de demarcación del complejo terrestre Novochich 2. ¿Qué hacen ahí? Están porque Ucrania desplegó 6 vehículos aéreos no tripulados que hicieron vuelos sobre la República de Donetsk y Lugansk, que no tienen equipos para repeler ataques de drones artillados. Y la sorpresa es que pertenecen a Turquía. Y la inteligencia rusa ya los identificó como los utilizados en Karabaj contra los armenios. Kramatorsk es la ciudad que los alberga actualmente, además del personal militar azerbaiyano que los entrena a utilizarlos. En el campo militar las señales son las siguientes. Turquía inició un despliegue masivo de defensas aéreas en la región del Mar Negro, con la intención de ofrecer un bloqueo a Rusia. Los S-400 rusos que compró recientemente y que no le servirán contra su creador y sistema de corto alcance, pero de fabricación ucraniana. Todo al son de declaraciones tales como que Crimea le pertenece al pueblo turco de la península. Turquía firmó un tratado de defensa recíproca con Ucrania para asistencia mutua político-militar. No teniendo enemigos en el Mar Negro, Turquía, ¿contra quién se arma? No me responda, los rusos ya lo hicieron, basta mirar el mapa. El presidente de Azerbaiyán anunció el envío de tropas turcas a Karabaj, a pesar del tratado recién firmado, donde en forma exclusiva Rusia detenía el control. Unilateralmente el presidente azerbaiyano dice que le concedió derechos a los turcos y desplazaron tropas.
hasta ahora solo en su territorio, pero en la frontera del Karabaj. La parte preocupante es el silencio ruso. Quizá también el enigma de dónde están andando para parar los miles de yihadistas sirios entrenados y armados por Turquía, justificándose con que sus raíces los llevan al Cáucaso y allí deberían vivir. Son más de 6.000 y adivine con auspicio de quién. Del Centro Sirio para los Derechos Humanos con oficinas en Londres. Propio de allí salió la extravagante teoría de las raíces caucásicas de los terroristas islámicos. Quizás manden a los mapuchandines en el futuro. Ankara está desestabilizando las fronteras rusas abiertamente. A esto unamos el Frente Oriental Chino, donde el ministro de Relaciones advirtió a Estados Unidos que los dejará sin ojos. En clara alusión de los 5 departamentos de inteligencia que operan en la zona por parte occidental: Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Si amenaza a la soberanía china. Fao Lijian dijo: China no causa problemas, pero no los teme. Cerraremos sus ojos. Recordemos que ellos consideran que Hong Kong es un asunto interno. Guerras jugadas con procura por procura. Las señales se deben interpretar sobre los mapas y sobre la finanza. Todos estos movimientos no son gratuitos y la velocidad y riesgo que están tomando me hace presumir que pueden servir a distraer de otras realidades. Como nota de color, en estos países tan activos en las trincheras no hay COVID. Por otro lado, se observa cómo se está calentando el ambiente en Europa. Un coche choca contra la valla de la Cancillería de Angela Merkel. En la carrocería lleva pintadas como alto a la policía de globalización o malditos asesinos de niños ancianos en uno de los laterales. No se han reportado daños personales ni materiales. Y como para terminar de informar el cuadro de situación respecto de la situación que vengo diciendo de las Islas Canarias, se debe decir que varios de los inmigrantes varones jóvenes que llegan a Canarias tienen el tatuaje de los servicios especiales del ejército de Marruecos. Y ahora parece que ya España va a hacer un ejercicio militar en Canarias. Hay que abordar este tema con seriedad, porque es el fondo de la cuestión y se usa como un gran aparato de distracción. Véanlo por ese lado. Y porque creo necesario despertar a mucha gente confundida que no tiene otro triste final de ser funcional a sus propios enemigos. Son nacionalistas embrionarios que se quedaron en la etapa de culpabilizar a los judíos de todos los males en esta tierra, sin discernir ni profundizar los hechos y terminando por ser elementos útiles de los verdaderos poderes. El pueblo judío, que profesa en muchos casos la religión hebrea, tiene en su interno muchas divisiones, generalmente de carácter más político que religioso. Esa comunidad fue infiltrada por los házaros al mismo tiempo que un parásito infecta un cuerpo. Se han movido al Imperio Británico y oportunamente sus tentáculos se han instalado convenientemente dentro de los Estados Unidos y hoy abandonan el cascarón consumido, mutando y trasladándose al Deep State chino. Si esto no sería así, el Estado de Israel hoy estaría exento de la falsa pandemia y un estado de hegemonía militar, política y social sobre la media de cualquier país de Occidente, también comandando las etapas de la conquista mundial, y en realidad no es para nada así. En Israel todavía está todo cerrado y ya anunciaron un tercer cierre del 10 al 18 de diciembre por la fiesta de Hanukkah. En el Parlamento también están discutiendo para tratar de forzar la vacunación obligatoria. Según declara el primer ministro, llegarán 4 millones de dosis y esperan no tener que obligar a su suministro, esperando que todos quieran recibirla voluntariamente, ya que las medidas anti-COVID continuarán hasta después de la vacuna. La declaración shock del personaje
ante la oposición de tantas personas a esta medida es para helarse. Debo someterme a una especie de deep state israeliano. No puedo decidir todo solo. En Hayat, en el Mar Muerto, han declarado a la población experimental y los han aislado obligándolo a hacer test a toda la población a la fuerza. Ahí habitan judíos ortodoxos que no pueden abandonar la ciudad, y los que quieren tener acceso a la alimentación o a los diversos servicios tienen que presentar la constancia de haber realizado el test. La generalidad de las personas no quieren vacunarse y ya desde hace 8 meses tienen que usar la máscara 24 horas al día, los negocios cerrados al 80%. Los únicos a manifestarse con manifestaciones, documentos, denuncias y disposiciones son los rabinos ortodoxos. Sostienen que se debe continuar a reunir para orar, porque Dios los protegerá. Dejar los templos y escuelas abiertas normalmente. Prohíben andar a las sinagogas con máscara y hacer test invasivos en nombre de la Alá o la ley hebrea. Al bicho lo llaman shekarona o gran mentira, de la mezcla de las palabras secher, mentira, y corona. Otro rabino declaró: quien se meta la máscara es un idólatra. Saúl Klein, responsable de un hospital religioso, dijo: no observamos ningún resultado entre quien usa la máscara y quien no. El representante de la comunidad sefaradita de Jerusalén prohibió escuchar a las autoridades que asustan a los fieles con este engaño. Es una estafa mundial. Ninguno venga a mí con una máscara. Hace daño. Y quien obliga a otros a autolesionarse o se autolesiona está fuera de la ley religiosa. Es difícil confiar en la OMS por vía de los intereses que representan. Promueven el miedo, que es la causa que favorece el contagio. Algo aquí tiene mal olor. Hay una tendencia a inflar los datos y falsificarlo. El Ministerio de Salud esconde todas las juras contra este mal y demuestra intereses ocultos. Este virus seguramente ha estado modificado en laboratorio y el objetivo es reducir la población mundial. Fíjense lo que están diciendo ahí mismo. Otro rabino abrió un programa en televisión que se llama Virus TV, que informa a los creyentes con información verdadera. Es por todo esto que los ortodoxos son los más perseguidos, pero los más activos resistentes. Los medios del régimen están en sintonía con la mentira universal del resto de los medios de la verdad única mundial globalista. Gran porcentaje de la población que rechaza la vacuna han quemado sus pasaportes y amenazan con renunciar a su ciudadanía israelí en nombre de la soberanía individual. Muchas comunidades ultra ortodoxas desde hace años tienen una vida paralela similar a los Amish americanos. No reconocen el Estado israelí aún viviendo dentro, no registran sus hijos, no van a los hospitales ni escuelas, tienen todo un sistema de servicios y contactos, al punto que su sistema eléctrico lo traen desde Jordania. El ciclón B elegido por el Estado de Israel es el de Pfizer. Los otros componentes de la sociedad, los menos religiosos, esperan la vacuna como la salvación. Desafortunadamente la propaganda ha hecho su efecto. Igual que sucede en todo el mundo, quien no esposa la narración oficial tiene tachado de antisocial y segregado, aunque si lo hace de una posición de relevo científico. Viene radiado, ridiculizado y por el momento todavía no encarcelado. No tiene el valor de llamar a los negacionistas como en el resto del mundo para no herir susceptibilidades. Van a aparecer varios a atacarme y decir que cambié de bando. Les digo una sola cosa: se acerca la etapa más oscura de la humanidad. Si en el instante más álgido de la tribulación no tenemos en claro quién está a nuestro lado y quién es nuestro enemigo, nos cazan como peces en la pecera. Recuerden cuando se trató del aborto, quiénes estaban del lado de los celestes. Todos los tradicionalistas religiosos, no solo católicos. Y si quieren tener una muestra más de la confusión que promueve el sistema, ahí va una. El Papa Francisco impulsa el comunismo para redistribuir la riqueza. En una nueva carta a los líderes católicos romanos, el Papa Francisco está presionando para que se adopten políticas comunistas
a escala global para el bien de todos. El jefe de la Iglesia Católica aboga por la redistribución de la riqueza y el fin del derecho natural del público a poseer propiedad. La confusión es un hecho fundamental en la estrategia del régimen. Por ello, un caso tan determinante como la elección de Estados Unidos es un festival de noticias falsas. Esto lo escribió Hispacia, lo llamó, lo tituló Derrotados. Son tantas las señales de derrota a nuestro alrededor que no sé por dónde empezar. Quienes me leen desde hace tiempo saben que siempre veo una luz al final del túnel. Y si no existe, la invento. Es difícil determinar desde cuándo venimos barranca abajo. Cada uno elige un punto en particular para enrostrarle a quien sea su enemigo político el monopolio de la responsabilidad. Uno dice en 1930, cuando se abandonó la Constitución de Alberdi, otros 1946 porque son antiperonistas, otros 1955 porque son peronistas, otros 1976 porque son zurdos y otros 1983 porque son antisocialdemócratas. Lo cierto es que son elementos distintos y son decadencias de partes distintas del país. El gran problema de todas estas explicaciones es que son endogámicas. Siempre la culpa es de Uriburu, o Perón, o Rojas, o Frondizi, o Videla, o Alfonsín, o Menem, o de los negros de mierda, o de la oligarquía, o de la casta política. Nuestro derrotero tiene que ver con asuntos internos, pero también con contextos internacionales. Los políticos argentinos desde hace décadas abandonaron tratar de entender qué sucede en el exterior, aprender de geopolítica y de relaciones exteriores. Tanto Roca como Perón sabían mucho de política internacional, dos de los presidentes que más comprendieron cuál era el camino para garantizar la riqueza y la grandeza de la nación y para ponerla en el mundo. Los políticos argentinos no estudian política internacional porque están muy ocupados en llevarse el botín que constituye la Argentina. Para eso no necesitan saber qué pasa afuera. Por ejemplo, Balbín se ufanaba de no conocer el mundo. Esa mezcla de ignorancia con jactancia no fue el único. Saber qué pasa afuera es imprescindible para defender los intereses nacionales y el bien común. El último ejemplo de una larga lista fue verlo a Macri jugando todos sus porotos a las patas de una yegua Clinton y tener que volverse caminando a la casa. Intereses nacionales y bien común son ambos conceptos inasibles y vacíos de significado para la totalidad de la casta política. Voy a describir algunos escalones de nuestra decadencia que modificaron de distintas formas nuestro andamiaje institucional: infraestructura, educación, salud, fuerzas armadas. Cada uno de ellos tiene una razón de ser y un objetivo. Durante años me pasé escuchando a los liberales, en particular en el SEMA, decir que está mal echar la culpa de lo que sucede al exterior, que es de cobardes y de negadores, que nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa, que otros países, Canadá, Australia, Chile, andan bárbaros mientras nosotros no. Bueno, me da risa, como si nosotros no tuviéramos un esquema de alianzas diferentes de los países del Commonwealth, o como si Chile no hubiese ayudado a Gran Bretaña en la guerra del Atlántico Sur. Invito a todos ustedes a estudiar geopolítica. La única política verdadera es la internacional, el resto es de entre casa. Voy a describir a grandes rasgos lo que creo son hitos en nuestra decadencia: 1930, 1946, 1955, 1976 y 1983. No lo desarrollaré en orden. Alfonsín Macri, 1983-2018. La socialdemocracia gobernó el país y puso la agenda hasta hoy. El primero que hizo acuerdo con la socialdemocracia fue Alfonsín. Asoció a su partido a la Internacional Socialista. A cambio fue recibido con honores en toda Europa y, si mal no recuerdo, le dieron un premio honoris causa en la Universidad de Portugal. La agenda consistió en juzgar a los militares, destruir las Fuerzas Armadas, cambiar la educación,
Esto a priori era importar los cambios educativos implementados en Francia. Ahora sabemos que era directamente destruir la educación sarmientina como objetivo final. Subordinarse a Brasil económica y geopolíticamente, adoptar el garantismo de la justicia, cambiar la política de inmigración, aceptar la deuda inventada por Martínez de Oz en colusión con la élite financiera mundial, importar la política de asistencia social europea, la caja PAN. Menem. Si bien el peronismo per se no es socialdemócrata, siguió determinados lineamientos que habían impuesto los radicales, ya sea por pereza, ya sea para dar a los radicales lo que le pedían a cambio de que le dejaran robar, o porque era la condición para mantenerse en el gobierno. Menem siguió con la política de derechos humanos iniciada por Alfonsín, a lo que agregó las indemnizaciones a guerrilleros, lo que terminó siendo una sangría. Existen varias razones para esto último. Los montoneros pusieron plata en la campaña a cambio del indulto de sus cabecillas. Corach le dio mucho dinero a los indemnizados, hubo retornos. Menem terminó de reventar a las Fuerzas Armadas, siguió con la política de subordinación de Argentina a los industriales paulistas de Brasil, dejó en manos de los radicales y los sindicatos la modificación de la educación, que terminó en la provincialización y finalmente su destrucción. Tuvo como ministros y viceministros de educación a marxistas declarados, Filmus por ejemplo, y todos los funcionarios jerárquicos de educación recibían sobresueldos directamente del Banco Mundial. Siguió con la política de asistencialismo social. El Banco Mundial condicionó su política de asistencia y préstamo a Argentina a que 1. Se ejecutara el Plan Bailey, el corolario del endeudamiento de Martínez de Oz. 2. La destrucción de los ferrocarriles. 3. Destruir la educación. El Banco Mundial puso mucha plata para esto. 4. Reventar la justicia con las ideas que se empiezan a gozar de garantismo. Y 5. Dejar entrar el narcotráfico. Por último, la condición de radicalismo para dar la reelección fue social democratizar la Constitución. El radicalismo tuvo una visión a largo plazo: perder la posibilidad de ganar la próxima elección a cambio de moldear el país a una socialdemocracia. La alianza. Socialdemocracia al palo. En acción y en persona, el marxismo toma el Ministerio de Educación, garantismo en la justicia, subordinación a Brasil en el Mercosur, etc. Continúa la agenda socialdemócrata con todo su paroxismo. La subordinación a Brasil es obscena. La educación es entregada al sindicalismo sin atenuante, quien se implementa en una agenda marxista. Desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas, encarcelamiento masivo de militares, levantamiento de las bases antárticas, entrega masiva de tierras en forma de concesiones petroleras y mineras a compañías británicas, la British Petroleum, o máscaras de compañías británicas, todas las concesiones oboríferas a compañías australianas, canadienses, sudamericanas y africanas y sudafricanas. Esto fue empezado por Menem y coronado con el gobierno Duhalde, Kirchner, Fernández. Cambio de la ley de inmigración en el 2003, redactada por el CES, que hace prácticamente imposible expulsar a un extranjero. Actualmente los europeos viven la misma pesadilla. El CES, junto a Amnistía Internacional, se hace cargo del Departamento de Relaciones Humanas de las Fuerzas Armadas, decidiendo la política de ascenso de las mismas. Ponen gente en toda la burocracia de las Fuerzas Armadas y en los institutos educativos de las mismas. La ministra Garré pretendió cerrar los liceos. Se revitaliza el mito de los desaparecidos, se rompen los últimos vestigios de pretensión de justicia, la administración de la venganza, y se coloca a Zaffaroni en la Corte Suprema. Se autorizan 2 bases militares en la Patagonia, una en Neuquén y otra en Malargüe. Se autoriza, Garré, la construcción de una pista de aterrizaje apta para Boeing 747 en los campos de Lewis, también en la Patagonia. Con la excusa de proteger el conurbano, se abandona la custodia de las fronteras. Al amparo de la ley de inmigración de 2003, se permite un exceso descontrolado de inmigrantes. Ambas son condiciones para el ingreso masivo del narcotráfico. Así como Chesterton decía que la mejor manera de esconder una hoja de un árbol es a los pies de uno en otoño, y Poe decía que la mejor manera de esconder una carta es entre cientos de ellos,
El gobierno Dualde, Kirchner, Fernández, Cristina, consideró que la mejor manera de esconder peruanos o colombianos narcotraficantes es entre cientos de peruanos o colombianos. El 10% son narcotraficantes, el 90% son escudo humano. ¿Quién va a tirar con la ametralladora donde hay niños y mujeres embarazadas? Siguió el asistencialismo con modelos copiados de Europa. La educación se entregó al marxismo sin atenuante. Se terminaron de romper los ferrocarriles dejándolo en manos de las concesiones de corredores viales, las empresas constructoras del Club de la Obra Pública y en menor medida de Moyano. No hay una sola función del Estado que funcione. Básicamente se perdió el control del territorio. Enclaves, la Villa Miserias, fronteras descontroladas, indigenismo trucho en Patagonia, con una mirada sobre vaca muerta, eventualmente el trabajo preparatorio para una secesión. La Argentina cayó en la insignificancia internacional. Se recostó en la UNASUR, Irán, China y en menor medida Rusia. Macri continuó todas las políticas de su antecesora, a lo que agrega el no festejo de las fiestas patrias. No festeja ninguno de los hitos simbólicos que nos aglutinan. Sí, el Estado paga el Gay Parade, por ejemplo, o recitales de esto u otro, pero para las fiestas patrias no hay plata. A punto que en algunas localidades el 20 de junio, Día de la Bandera, empieza a ser reemplazado por el festejo de solsticio de invierno, lo que los pueblos recolombinos andinos llamaban el Tahuantinsuyo. El Plan de Derechos Humanos, presentado por el presidente junto al quinta columna de Garabano y Abreu, habla claramente de la subordinación del presidente a la agenda impuesta por la Unión Europea. Básicamente se ve por parte de Macri, y él parece personalmente involucrado, un desprecio sobre toda la simbología nacional y la cohesión que nos llevó 200 años a construir. Cumplió de mala manera y notoriamente a disgusto con los festejos de los 200 años de la creación de la independencia. A partir de ahí, su participación fue escasa o nula. Creo que existe un plan para desmembrar la Argentina, y todos de a poco contribuyen con ese objetivo. El primer paso fue dejar de enseñar historia argentina a las escuelas. Ahora ni se festeja el 9 de julio. Un último clavo en el ataúd de nuestra decadencia lo puso el gobierno de Macri con un sobreendeudamiento, las mismas martingalas que ya había hecho Martínez Dios. Armar una deuda impagable para luego tener que entregar activos del país a los extranjeros como forma de pago. Menem entregó a las empresas argentinas para pagar la deuda impagable contraída por Martínez Dios. ¿Algún otro pagará la deuda contraída por Macri? ¿Con qué? ¿La Patagonia? ¿Vaca muerta? ¿Qué? Por lo pronto Macri habrá cumplido su cometido. Todos, desde 1983 hasta hoy, funcionarios más como interventores subordinados a la socialdemocracia europea, que marcó la agenda del país vía organismos internacionales: ONU, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, UNICEF, y fundaciones de todo tipo: Amnistía Internacional, Greenpeace, Fundación Ford, Fundación Gates y etcétera varios, que como gobiernos soberanos. ¿Por qué? Porque la Argentina, de pretender ser el líder de Sudamérica, es hoy un perro faldero de Brasil y de la Unión Europea, cuando la Unión Europea solo nos ha traído pobreza y desgracia desde 1955 a la fecha. Bueno, acaba mi teoría. Después de la guerra del Atlántico Sur, Gran Bretaña quiso reasegurarse de no volver a vivir la misma situación. El costo económico y de prestigio para Gran Bretaña fue enorme. No podía ser la misma interventora de la Argentina, ni Estados Unidos. Ambos por tener enorme rechazo en la población. Ese error lo cubrió la socialdemocracia europea, en particular Francia, años más tarde España, y en menor medida los demócratas de Estados Unidos. Control de venta de armas mientras se artilla Brasil y Chile, destrucción de la educación, hacer desaparecer las Fuerzas Armadas, insistir en la subordinación a Brasil vía el Mercosur, dejar en manos extranjeras todo el control de infraestructura, comunicaciones, combustibles, energía eléctrica, de tal forma de poder paralizar el país y en otras Fuerzas Armadas si fuera necesario.
en particular sin ferrocarril, pero básicamente controlar remotamente todos los gobiernos con el lawfare. El control del Poder Judicial, donde para poder ingresar se hizo obligatoria la profesión de fe del garantismo abolicionista, la garantía de impunidad de todos los gobernantes interventores. Creo que este es el gran tema a resolver en la Argentina. La guerra con Bretaña sigue abierta y nos está desangrando. Hay que resolverla, hay que terminarla. La Argentina peleó contra el marxismo y ganó. Peleó contra Gran Bretaña y perdió en el campo de batalla, pero hoy sabemos por escaso margen. Los ingleses lo dicen, no yo. Años después la Unión Europea está en manos de una élite plutocrática asociada al neomarxismo y a los musulmanes. No podemos estar peleando con el marxismo, el trotskosquinerismo, radicalismo de Capital y Gran Buenos Aires y con Gran Bretaña al mismo tiempo. No nos da el juego. 1930. La Argentina fue el país que más rápido salió de la crisis de 1929, entre otras cosas por las inteligentes y rápidas medidas del gobierno conservador. Pero su contracara fue abandonar la Constitución, en particular en lo que hace al cobro de impuestos y a los controles aduaneros. Nunca más volvimos a estar bajo el mandato de la Constitución, hasta hoy. Ahora, el daño de la dupla Previs-Pinedo perdura, una tragedia. Toda la estructura nefasta e impositiva nació con ellos dos. El internacionalismo estatal, la Argentina a espalda del comercio exterior, son dos institutos nacidos con el Plan Pinedo. Debe reconocerse de todas formas que los conservadores dieron una respuesta acertada y ágil a una crisis internacional, buena en el corto plazo, una tragedia nacional en el largo plazo. 1946. Contrariamente a lo que piensan los antiperonistas, no hubo grandes cambios económicos respecto al periodo conservador anterior. El gobierno peronista fue una continuación del gobierno anterior: Junta Nacional de Carnes y de Granos, concentración de las aduanas, Banco Central, intervencionismo estatal en la economía, control de cambios, etc. Las diferencias fueron la aplicación de una nueva ley laboral y la incorporación civil y política de la población a la cosa pública. Muchos atribuyen los cambios laborales a Mussolini. Lo cierto es que Perón implementó los cambios que propuso Joaquín B. González, ministro del Interior de Roca, segunda presidencia, que fueron aprobados en la Cámara Baja y rechazados en el Senado. Una miopía de Carlos Pellegrini que se pagó caro. La Argentina había sido el primer país en aplicar una defensa de los derechos de los trabajadores y hubiéramos evitado la conflictividad social que hubo desde 1900 hasta 1946, con la excepción del gobierno de Alvear. Así como fuimos los primeros en suprimir la esclavitud, luego de Gran Bretaña, hubiéramos sido también líderes en la defensa de los derechos laborales y la concentración entre la patronal y el trabajador. Una pena. En cuanto a la participación política de la población, fue la constante en toda Europa occidental al final de la guerra. En particular en Gran Bretaña, donde subió al gobierno el Partido Laborista, mismo nombre que el partido que presentó a Perón como candidato en 1946. Las similitudes entre el gobierno laborista británico y el peronista son enormes. Contribución de los sindicatos al partido, los sindicatos como columna vertebral del partido, participación obrera en la vida civil, defensa de los derechos del trabajador, difusión de la salud pública, viviendas estatales para los más humildes, entre otras. Perón continuó la política conservadora de tener una flota mercante, tener fuerzas armadas bien pertrechadas, enormes inversiones en educación, en formación docente, sueldos e infraestructura de calidad en todo el país. Pocos años antes, el gobernador Fresco, en la provincia de Buenos Aires, había invertido fortunas en infraestructura edilicia para la educación en toda la provincia. Perón continuó con la política de salud sanitarista de Ramos Mejía e implementó mejoras notorias con el doctor Carrillo. Y la gran diferencia, postuló que la mitad del ingreso termine en manos de los trabajadores. Esto último fue una política calcada del laborismo británico, que llega al gobierno más o menos por la misma época. Perón cometió grandes errores, uno de ellos la política de propaganda y la supresión de las voces de la oposición. Gente que no ha estudiado todo lo que debía lo asimila a Mussolini, porque Perón vivió como agregado militar allá. Error. Es una política calcada del marxismo norteamericano, con una clara persecución a los marxistas,
Esto dista de ser una defensa, solo aclarando los tantos. Si hay que pegar, pegar correctamente. Perón no cayó por un algún invento interno. Estados Unidos programó una serie de golpes de Estado en toda la región. La CIA mató al candidato a presidente en Colombia, el golpe de Estado en Guatemala en 1954, organizado conjuntamente por la CIA y la Iglesia Católica, de grandes migas en esa época. En Brasil, en 1954, el golpe acá en 1955. Fue un sector del Departamento de Estado ganando de la interna a otro. Perdió Rockefeller, gran amigo de la Argentina y al lado de Perón, y tomando el control de América Latina como creían que tenían que hacerlo. Fue una tragedia para el subcontinente y creo que un error para los Estados Unidos, pero ellos no lo entienden así. Una América rica es un Estados Unidos rico, pero no uno disminuido. Pero bueno, ganó la interna de otro sector. Como verán, nada tuvo que ver no haber entrado en la guerra mundial. Uruguay fue aliado del primer momento y siguió la misma suerte que nosotros. 1962. En 1962 la Comunidad Económica Europea decide que se va a autoabastecer de alimentos. La memoria de las hambrunas durante la guerra los lleva a pensar que no pueden depender de ultramar, ni de Polonia y Ucrania en manos soviéticas para comer. Es un acuerdo que beneficia parcialmente a los granjeros franceses, pero básicamente le da el monopolio de la maquinaria agrícola, los agroquímicos y la farmacéutica veterinaria a Alemania como parte de su plan de reconstrucción como potencia industrial. Este dio de muerte a Canadá, Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y afectó a los Estados Unidos. Las políticas fueron diferentes para cada país. Estados Unidos siguió con su política agresiva de inmigración que lo convirtió de un exportador neto de alimentos a un importador neto en las últimas décadas. Ergo, le dejó de preocupar colocar sus cosechas en Europa, sí le importó en la posguerra. Cuando Gran Bretaña entra en la Unión Europea en 1955, pidió un plan de cuotas para Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esos tres países siguieron abasteciendo a Gran Bretaña por 10 años más en forma decreciente. Tras ese periodo, entraron en crisis de balanza de pagos, default de deuda, etc. Todo lo que vivimos nosotros, y por las mismas razones 10 años antes. Fue allí cuando Gran Bretaña y Estados Unidos decidieron que Australia y Nueva Zelanda podían entrar con sus alimentos a los mercados cautivos norteamericanos de Asia, Hong Kong, Taiwán, Corea, Japón, y así le defendieron una soga. El costo no fue menor. Australia tuvo que participar en la guerra de Vietnam, con consecuencias dolorosas para la población. Canadá se dedicó a abastecer a Estados Unidos, en particular cuando Estados Unidos necesitó empezar a importar alimentos. Argentina y Uruguay se jorobaron. Vivieron su crisis permanente de balanza de pagos hasta el crecimiento de la demanda de soja en el siglo XXI. Uruguay compensó su falta de exportaciones con ser el banco de inversión de Argentina. Ambos países comenzaron a exportar a Rusia, Sudáfrica, países árabes, pero siempre a precios deprimidos por la competencia desleal de la Comunidad Económica Europea. Si hubo alguien que perjudicó a la Argentina, más que Estados Unidos con su golpe de Estado o Gran Bretaña con su vendetta de la guerra del Atlántico Sur, fue la Confederación Económica Europea. No por ninguna animosidad contra nosotros, sino por su política torpe, miope y miserable de autoabastecimiento. Vamos ahora a 1976. Se culminó la lucha contra el marxismo que comenzó con el presidente Perón en su periodo 73-74, seguido por la presidenta María Estela Martínez de Perón de 74 al 76. La lucha armada en Argentina estuvo financiada desde el exterior, desde Rusia vía Cuba, con el único objeto de incomodar a los Estados Unidos en su patio trasero. El gobierno militar apenas asumió, arregló con Rusia, quien traicionó a los guerrilleros. Rusia necesitaba imperiosamente el trigo y la carne argentina, de ahí que privilegió dejar darle de comer a sus ciudadanos a las aventuras americanas. A partir de ahí fue expedito el camino. Martínez de Oz endeudó a la Argentina con el fin de mantener el pleno empleo y porque décadas después era un plan tener atada a la Argentina a la banca internacional. No fue únicamente un negocio oportunista de funcionarios venales y banquero codicioso. Fue un plan político de sometimiento.
Recuerden que pocos años antes, en 1974, la Argentina le había hecho pasar un papelón a Kissinger en Bucarest. El endeudamiento argentino que provocó Martínez Dios y posteriormente durante el gobierno de Diola, la estatización de la deuda privada, fueron grilletes para el crecimiento argentino que pagamos aún hoy. 1982. La guerra del Atlántico Sur. El intento de recuperación de Malvinas. Es el error en la Matrix. Es lo que nunca debió pasar. Fue nuestra, una vez más, escupida de asado. La Argentina ha escupido el asado desde que nació. En la Declaración de la Independencia, donde decidimos que no dependeremos de España y de nadie más, reventamos las expectativas británicas de incorporarnos como colonia, además de arruinar a España para siempre, incluido hoy. De igual manera, lo hizo Quintana cuando se negó a ser una Unión Panamericana o cuando intentó ser la líder de Sudamérica, sueño iniciado por Alberti y continuado hasta Perón en el 74. También decimos cuando Estados Unidos quiso invadir Venezuela para cobrar una deuda y la Argentina se opuso. Y la penúltima vez fue cuando le escupimos el asado a Kissinger en Bucarest. Malvinas, 1982, fue la última vez, pero siempre hay otra más. La última vez que les cuestionamos los proyectos a todos fue con el aborto. No solo se rechazó la imposición extranjera, la Argentina está llena de cipayos, del aborto legal, sino que lideramos la rebelión en toda Sudamérica, retrasándosela por años el proyecto de la metrópoli. La Argentina derrota al marxismo y quiere coronar con la recuperación de las islas. Gran Bretaña y Estados Unidos no lo perdonan hasta hoy. Somos el Joker, el imprescindible. Siempre lo fuimos, nacimos así, moriremos así. No está mal, es lo que nos hace mejores que el resto. Debería ser nuestro orgullo. Es por eso que mientras los militares de Brasil, Chile y Uruguay que hicieron lo mismo en sus países que los nuestros en el nuestro en la guerra contra el marxismo, y mis palabras no son una condonación de los secuestros, torturas y asesinatos, ellos nunca enfrentaron el lawfare de la socialdemocracia y los nuestros sí, porque no están pagando ni las muertes, ni los secuestros, ni las torturas, están pagando el intento de recuperación de Malvinas. Hay mucho para hablar, pero aquí me quedo. Lo que más tristeza me provoca es que tuvimos una élite gobernante que se quiso comer el mundo, que quiso ser una de las naciones más líderes del mundo. Nació con Alberti, Sarmiento, Avellaneda, tuvo su cenit en la dupla Arduca-Pellegrini, que gobernó Argentina por décadas y duró hasta Perón. Que era indudablemente roquista en su postura internacional, no solo por los hechos, sino en lo que dijo en numerosas oportunidades. Pasamos a mendigar poder exportar carnes de 55 al 82, a tener un gobierno interventor de 1983 a hoy, cayendo en la mayor de las insignificancias y perdiendo control de nuestro propio territorio, sin fuerzas armadas y a tiro de piedra de cualquier banda narco. Pasamos de corneta a silbato. Es hora de volver a pensar en grande. El autor de esta nota ejemplifica en una foto la destrucción de la Argentina. Compañía Nueva Gas de Buenos Aires, Alsina, entre Lima y Salta, acá en la capital. Alguien hace 100 años atrás decoró con oro a la hoja el frontispicio. Años después algún burócrata decidió romper el friso para colocar aires acondicionados para refrigerar su burócrata trasero. En lugar de repararlo, lo taparon con cemento. A la que te criaste. Imagen perfecta de la destrucción simbólica y real de la Argentina. Lo que vimos alguna vez, ¿no? Manifestantes de Guatemala generaron disturbios y hasta provocaron incendios en el Congreso guatemalteco por no estar de acuerdo en la aprobación del presupuesto 2021, que contiene una alta deuda pública. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, rompieron la puerta y ventana del Parlamento para luego lanzar antorchas de fuego al interior. Varias instalaciones fueron destruidas.
tras la protesta contra la corrupción que exige la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y aprobación el pasado miércoles del presupuesto para el 21. Revuelta Latina. Fíjese, Guatemala reaccionó por el presupuesto, ¿no? El Congreso argentino cuesta 4 veces más que las monarquías española e inglesa juntas. Y aquí nadie reacciona. Independientemente, ahora van a ver un videito, independientemente de la cuestión ideológica, ¿haríamos aquí algo similar? Hacerle conocer, mi hermano, que en el departamento del Beni estamos bien organizados contra estos neofascistas, racistas y discriminadores, los cuales tumbaron al hermano Evo Morales. Queremos hacerle conocer a Bolivia y al mundo que nuestras organizaciones y los pueblos, a la cabeza del Pacto de Unidad, nuestros hermanos interculturales, Bartolina, indígenas, hermanos, fuimos los que detuvimos a la señora Yanine Áñez. Le hicimos un acorralaje en el aeropuerto internacional Jorge Henry. Esta señora se estaba escapando hacia la ciudad de Guayaramerín para irse a la ciudad al país de Brasil. Fue con todas las organizaciones de los pueblos indígenas originarios, interculturales, Bartolina y la juventud del departamento del Beni. La detuvimos esta señora y hoy se encuentra encerrada en un condominio a la espera para que esta señora responda por las muertes de Sencata y de Sacaba, que no tienen que quedar impunes, compañeros, que responda por los millones de dólares que se ha robado al Estado plurinacional de Bolivia. Esta delincuente con su ministro Álvaro Coimbra, Yerko Núñez y demás mequetrefes que se encuentran allá, entre ellos el señor Rodrigo Guzmán, se encuentran en la ciudad de Trinidad y lo tenemos vigilado las 24 horas para que no escapen y respondan ante la justicia boliviana y ante la justicia de la comunidad internacional. No va a la Argentina profunda. No es Cuba, no es Venezuela, ni Ruanda.
es Misiones, Argentina, donde los vecinos por hambre desenterraron y se llevaron pollos que habían sido enterrados por prefectura por estar en mal estado. Este es el gobierno de Alberto y Cristina que en 11 meses puso de pie al país. El jueves en Mascardi, los mapuches murieron a golpes a Diego Frutos, un vecino que lo denunció porque le quemaron la casa. Lo persiguieron y golpearon salvajemente. Está en el hospital. Ni la policía, la gendarmería, ni nadie salió a defender a este ciudadano argentino. A nadie le importa. El gobierno está violando los derechos humanos de los ciudadanos al no proteger sus vidas y bienes. Nadie viene, loco. Dale. ¿Me escuchás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Me escuchás? ¿Cómo es tu nombre? Macarena, ahí te llamo. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Yo lo vi parado, cuando pasamos caminando lo vi parado, pero no sé si estaba en un vehículo. ¿Me escuchás, amigo? No. ¿Me escuchás? Amigo, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Cómo es tu nombre? Leandro. Lean, me dijo la persona que llamé al 107 si la podíamos volver a llamar para darle ¿Un panorama? un panorama, sí. Así que si me querés ir contando. Por el momento está semiconsciente. Bien. Inconsciente. No te muevas, no te muevas. ¿No hay una ambulancia? ¿No se puede llamar? Comunicados. Quédate quieto, Diego. Quédate quieto. ¿Cómo se llama? ¿Quién anda? Diego. Quédate quieto, Diego. ¿Tiene alguna enfermedad? Hola, sí, que recién me comuniqué con una chica que se llama Macarena. Hola. Hola. ¿Podrías sostener la cara a cabeza si puedo hablar por teléfono? Hola. Quédate quieto, Diego. Diego, ¿me escuchás, Diego? Diego. Déjalo suelto, no le apretes tanto. Dale que Ay. Mientras tanto, la Argentina visible sigue su derrotero. La Cámara de Diputados compró 200 mates con bombillas por 554.000 pesos, en forma express, 2.770 pesos cada uno. La diputada nacional Beatriz Ávila,
quien representa al opositor Partido de la Justicia Social, presentó este martes un proyecto de ley para habilitar el voto por correo postal para aquellos electores que opten por emitir el sufragio mediante esa vía. Y la última, cuando digo que son todos iguales, no me equivoco. Cargos en la jefatura de gobierno porteño. 2016, cuando asume Larreta, había 1.523 personas trabajando en la jefatura de gobierno porteño. 2020, 3.869. De 1.523 a 3.869. Repito lo que dije antes, señores. Son todos iguales. Son la misma mierda. Buenas noches.